Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Melilla con bici. La sección quincenal de Melilla en la Onda, en la que los lunes daremos las claves para hacer de Melilla una ciudad más saludable, segura y amable. Melilla con bici, con José Emilio Pérez en Onda Cero. Pues a las 12:47 minutos en Melilla, la Onda en Onda Cero, damos ya la bienvenida a, como acaban de escuchar, a José Emilio Pérez. José Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos 13 minutos por delante. ¿Hoy de qué vamos a hablar en Melilla con bici? Pues podemos hablar del último curso al que asistimos, que era del CENEAM, es el Centro de Educación Ambiental, coordinado por María Sintes, que tuvimos la suerte de tenerla en Melilla, y está todo relacionado con la movilidad y la infancia. El curso se llamaba, Movilidad a la Escuela Sostenible, Saludable y Segura. Cómo promover los desplazamientos a pie y en bicicleta. Esto se desarrolló allí en el CENEAM, en Balsaín, en Segovia, y bueno, pues fue muy interesante, sobre todo en un principio, porque nos presentamos, hicimos una dinámica participativa y pudimos conocer pues a diferentes asistentes que venían de Granada, Tenerife, Pontevedra, Zamora, Madrid, Segovia, Málaga, Valencia, Álava, Asturias, Valladolid, Baleares, Murcia, Salamanca, Cáceres y bueno, pues en nuestro caso desde Melilla. María Sinte nos explicó más de 10 razones para que niñas y niños caminen sin la dependencia adultos. Por la tarde estuvimos analizando un espacio que está muy cerca, la granja de San Ildefonso, donde en pequeños grupos estuvimos analizando la calidad de la movilidad y del espacio urbano de este lugar, que sería algo muy interesante que se podría desarrollar pues en alguna de las caminatas que nosotros hemos propuesto. Otro día tuvimos a Begoña Pernas, que también la hemos tenido junto a Isabela Velázquez en Melilla, y realizó un análisis histórico sobre cómo las ciudades han ido desplazando a la infancia del espacio público y reclamaba un poco la necesidad de una ciudad que cuide. También tuvimos a Marisol, que nos expuso muchos de los ejemplos que están trabajando en el proyecto STAR. Es un proyecto que se está desarrollando en Madrid y donde sobre todo, además de la movilidad peatonal que siempre se ha demandado para la infancia en su camino escolar, pues también habían incluido la movilidad ciclista. También Pilar Monterrubio junto con María Sintes nos explicaron el proyecto de Mi Escuela para mi Ciudad, que se desarrolló desde 1998, pues creo que hasta 2010, una cosa así. Y bueno, pues nos parecía muy interesante resaltar de Mi Escuela para mi Ciudad porque tiene mucho que ver con el proyecto Camino Escolar, Pasos hacia la Autonomía Infantil. Porque posiblemente este título nos exprese mejor qué significa este tipo de proyectos, qué es lo que buscan de manera más clara. Lo que buscan, el objetivo es una participación ciudadana desde la infancia para llegar, a lo mejor, como diría Begoña Pernas, hacia esa ciudad que cuida. Lo decía también Tonucci, que salió muchas veces, muchas referencias, decía que todo lo que es bueno para la infancia es bueno para todos, para todas. Incluso lo que demandan esta infancia, pues normalmente son cosas muy buenas para todas las personas. Y de Mi Escuela para mi Ciudad nos parecía un título muy muy sugerente para entender qué son qué buscan este tipo de proyectos. Si bien es verdad que Camino Escolar parece como algo muy concreto y muy interesante de trabajar. El tercer día tuvimos a Aris Ferrando, que tuvimos la suerte también de poderlo entrevistar aquí en Onda Cero Melilla, en esta sección, y bueno, nos desveló todo lo necesario para entender la bicicleta como medio de transporte y sobre todo las claves para circular en bicicleta en espacios urbanos con seguridad, incluyendo incluso un taller práctico por la tarde. El último día, con María, pues nos facilitó en la web del CENEAM, muy fácil de buscar en Google, ponen movilidad e infancia y lo pueden encontrar rápidamente todos los recursos que tienen colgados. Y además de esa gran cantidad de recursos, pues nos dio la oportunidad de que los asistentes que habíamos ido pues pusieran su experiencia. Destacar entre las diferentes experiencias, pues bueno, Málaga está desarrollando Paseando al Cole, creo que se llama, que es una experiencia muy parecida a lo de Camino Escolar. También estuvimos viendo, pues por ejemplo, Pontevedra, que nos parece una de las referencias a nivel nacional en cuanto a cómo están tratando la movilidad.
y bueno, una serie de también, por ejemplo, en Granada nos parecía muy interesante, pues había, por ejemplo, colectivo de Camina Granada, incluso representante también de la Universidad de Granada, desde el INEF de Granada, pues un poco viendo que esto de la movilidad y la infancia es algo muy, muy interesante y con muchas necesidades hoy en día. También hacíamos una última reflexión, conclusión, y es que tenemos que tocar como 3 grandes bloques. Si aquí estamos hablando de infancia y movilidad, también tendríamos que hablar de familia, porque no se entiende mucho, pues bueno, tenemos que tratar toda la comunidad, y no se entiende mucho de decir, por ejemplo, que un niño vaya de manera independiente respecto al adulto sin esa colaboración familiar. Tampoco lo entendemos mucho menos desde la educación vial con un vehículo democrático como puede ser la bicicleta, si la familia no tiene esa experiencia y esos conocimientos para poder trasladarlo, influir o enriquecerse de ello. Pero sobre todo la clave de todo estaba en la movilidad laboral. El 80% de los desplazamientos laborales en Melilla son en coche, y ese es el problema, y tenemos que actuar. Y muchas veces pensamos que la educación solo es para la infancia y tiene que ser para todos. Incluso es que si no es para todos, no se trabaja de manera comunitaria, no es lo suficientemente efectivo. Entonces hay 3 grandes bloques, donde posiblemente algo que interactúa entre los dos es la familia, porque si un padre o una madre va en bicicleta a su trabajo, es muy posible que le esté educando a esa infancia desde el ejemplo y desde los conocimientos y experiencias que puede tener. Si, por ejemplo, esa familia se desplaza en bicicleta, pues es muy probable que a lo mejor pueda compaginar la movilidad laboral y la escolar de estudio con la infancia, pues la puedan ir compaginando. Entonces creemos que es muy interesante. Por ejemplo, en nuestro caso en Melilla, pues las pedaladas puede ser un primer pequeñito paso para que las familias empiecen a coger una bicicleta, por ejemplo, que nosotros siempre decimos que no todo el mundo tiene que ir en bicicleta, ni siquiera andando, se puede ir también en transporte público, incluso en el coche, es decir, lo que estamos en contra es del abuso del coche. Por ejemplo, para un dato, ¿qué es abusar del coche? Que muchas veces lo decimos, pero para poner algo como cuantificable para que nos podamos hacer una idea. Abusar del coche, por ejemplo, en planes de movilidad laboral en diferentes sitios que se está trabajando, como Francia, Alemania, Suiza, Austria, Inglaterra, más de la mitad del año, si vamos en coche al trabajo, eso lo entenderemos como abusar del coche. Que nadie se preocupe si lo hace, porque la idea primero es, pues, sé qué es lo que estoy haciendo, sé que puedo a lo mejor hacerlo mejor, y sobre todo lo que tendríamos que dar es qué claves, qué beneficios, qué facilidades le damos para que la gente se desplace a su trabajo pues en otro modo que no sea siempre abusando del coche. José Emilio, esto último que estás hablando, de planes de movilidad laboral, ¿a ti te consta que aquí en Melilla pues alguna empresa o algún organismo se haya puesto en serio a trabajar para poner en práctica en su centro de trabajo algún plan de movilidad laboral? No tenemos constancia. Sí es verdad que hemos incitado muchísimas veces a sindicatos, especialmente a Comisiones Obreras, no por Comisiones Obreras de Melilla, sino porque Comisiones Obreras a nivel nacional tiene listas, pues es un organismo que trabaja sobre todo Manel Ferri, pues es una referencia desde Barcelona y a un poquito a nivel nacional, el tema de la movilidad laboral. No existe ninguna propuesta y hemos incidido muchísimas veces y haciendo entender que este es el gran problema de Melilla o de cualquier ciudad, la movilidad laboral. Sí es verdad que estamos en contacto con personas de Granada que estuvieron presentes en el curso y que, por ejemplo, en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, pues consiguieron un poco hacer un plan de movilidad y consiguieron algunas cosas que son muy interesantes. La mayoría de las ciudades españolas mediterráneas tienen ya una muy buena movilidad peatonal. Por ejemplo, en este hospital creo que estaban rondando el 60% de los trabajadores iban andando. ¿Por qué? Porque estaban muy cerca. Había un gran número de personas que ya iban en transporte público, entonces la idea es cómo restamos, al abuso del coche. Pues, por ejemplo, con la bicicleta, cuando el desplazamiento es más largo que el que se podría aceptar peatonalmente, y con el transporte público. Pues, por ejemplo, este hospital consiguió que un 6% fueran en bicicleta. Esto es una cantidad mínima, pero si lo tenemos en cuenta a nivel general, la cultura ciclista que tenemos en Melilla es
pues bueno, increíble. Es decir, estamos hablando de un 6%, sería una cantidad media que estaría, por ejemplo, en Sevilla, y teniendo en cuenta el poco tiempo que ha permitido ese cambio. Entonces, lo que muchas veces tenemos que hacer es decir, usted vaya como quiera, pero tenga en cuenta que necesitamos que cada uno tenga la libertad de poder ir como quiera. Cuando se abusa del coche, pues dificulta la movilidad peatonal, la movilidad ciclista, la movilidad en transporte colectivo. Entonces, lo que tenemos es que facilitar la movilidad para todo el mundo, intentando disuadir el abuso del coche y fomentando otro tipo de movilidad. Y en este caso, en la movilidad laboral, pues por ejemplo, existen ya planes a nivel nacional con una ley de movilidad sostenible y con una voluntad política clara de, por ejemplo, premiar o, por ejemplo, no hacer una reducción en impuestos a la gente que vaya más de la mitad del año en un transporte que no sea pues el coche, y que sea un desplazamiento activo como es andando y en bicicleta. Sí, bueno, en Francia creo que están primando a la gente que está utilizando la bicicleta para ir a su lugar de trabajo, ¿no? Eso es. En Francia tiene un plan nacional de la bicicleta, que es una gran reivindicación desde Conbici, y ahora, pues, una vez aprobado este plan, pues tenía una retribución de, creo que era 0,25 céntimos por kilómetro recorrido en bicicleta, y ahora en Francia se están haciendo, pues, experiencias piloto con algunas grandes empresas y con la, pues con la perspectiva de poderlo desarrollar, pues, a nivel nacional y en todas las empresas que lo demanden. José Emilio, apenas nos queda un minuto y medio, pero sí me gustaría saber, en esta reunión del CNEAM hemos puesto una foto de un encuentro, vamos, a María Cintia la vemos de fondo con algunas de las personas que asististeis, pero ¿qué tipo de personas acudisteis? Quiero decir, gente como tú comprometida con la movilidad sostenible, presidente de Melilla Conbici, o también había representantes quizás políticos que después son los que en definitiva pueden llevar a la práctica las determinadas iniciativas. Efectivamente, nosotros creemos que es muy importante la formación ciudadana, pero la clave está en la formación de los técnicos, y en este caso pues había una evidencia muy grande. Había unos policías locales de Segovia y estaban 2 policías locales de Pontevedra. ¿Por qué están esos 2 policías locales de Pontevedra? Porque hay una voluntad política en la cual están claras las líneas de actuación, y nosotros es una de las grandes demandas que hacemos a la ciudad autónoma. Creemos que actualmente no se está haciendo un buen trabajo de formación. Hay que mimar muchísimo a la formación de los técnicos, porque como dicen muchas veces los políticos, esto es un proyecto de todos. Entonces, para que sea un proyecto de todos es muy importante la formación de los técnicos. Los políticos pasan, los técnicos se quedan. Por eso es muy importante los técnicos para poder tener una continuidad en un proyecto como este, en el que es posible que sí, cuando se explica, todos estemos de acuerdo. Para mí, vuelvo a repetir, Pontevedra es una ciudad de referencia y que esperamos poder estar allí en el próximo Congreso de Ciudades que Caminan, que es en Pontevedra, y que, como digo, es una ciudad genial. José Emilio, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias.